presentación. Es importante porque después la vamos a subir a la plataforma. Más avísenme por ahí si la están viendo. ¿Sí ven la plataforma? Digo, perdón, la presentación, la página morada. Sí, ya se ve. Ok, Sí, ya se ve. perfecto. ¿Se ve de buen tamaño? Sí, licenciado. Ok. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, otra vez bienvenidos. A los que llegaron un poquito más tarde, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Obvio, soy abogado. Les decía a los compañeros que yo he trabajado mucho en empresa, en las áreas corporativas, viendo muchos temas. Y bueno, y ahorita estamos aquí apoyando para esta universidad en línea. También yo aprendo muchas cosas de dar clases de esta forma, pero la verdad es que está muy divertido y está padre. Vamos a iniciar. El objetivo, el estudiante analizará y comprenderá los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. Título 1, concepto del derecho y derecho objetivo. Capítulo 1, derecho moral, religión y convencionalismos sociales. Les decía, a los que llegaron un poquito después, esta presentación está muy basada en los temas que vamos a ir viendo semana a semana. ¿Qué es el derecho? Conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. ¿Qué significa heterónomas? Heterónomas es lo contrario de autónomas. Entonces, heterónomas son que alguien nos las implementa, alguien más, no nosotros, alguien más nos las está implementando. Coercibles, que si no las cumples, puede haber una sanción. En términos generales, eso significa. El derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas, así tal cual. El derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas jurídicas, obviamente. Lo que yo quise diferenciar lo que es entre leyes naturales y normas. Las leyes naturales no se les viola. Se trata de principios que no admiten ninguna sola excepción. Las leyes naturales significa que no permiten ninguna sola excepción. Es cuando dicen esta ley dice esto y esto y esto, a excepción de esto. No, estas leyes no. Esto es, y eso es. No hay más. Las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. Hay normas jurídicas y normas sociales, por decirlo así, como las normas que hay dentro de una iglesia, como las normas que hay dentro de un deportivo, por ejemplo, de alguna fiesta que van ustedes. Hay normas ya como establecidas y que a veces no tienen que estar ni escritas. Uno ya sabe que tiene que comportarse, que no correr cerca de la alberca, que en la iglesia pues respetar ahí la forma de hacer la misa, etc. Esas son las normas sociales. Las normas jurídicas pues son las que son coercibles, son las que son emitidas a través de un estudio, una costumbre, etcétera, y que son las que tratan de encuadrar la conducta humana, ¿sí? Buscando siempre no afectar a terceros. Y bueno, van a encontrar en el libro, que les quiero decir, en el libro que se les está recomendando, van a encontrar en el libro una serie de definiciones. O sea, el autor pone su definición y pone la definición de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién, de no sé quién, de varias definiciones. Voy a intentar de definir la definición y que esa sea la válida. Si no, pues cualquiera que esté ahí va a ser válida, pero sí es importante que se metan al libro, que lo lean y para que vean de lo disperso que está a veces algunos temas.
como quiera, todos hablan muy parecido, pero si hay pequeñas diferencias y aunque no he visto el examen, a lo mejor en algún momento dado van a decir, oye, ¿qué dice Kelsen de las normas jurídicas? ¿Y qué dice Rogina Villegas de las normas jurídicas? Son autores, son juristas. Entonces, por eso es importante meterse al libro y leer las páginas. De cada tema son alrededor de 10 páginas, más o menos. Entonces, en algunas es menos. Entonces, no se asusten, dense el tiempo y lean el libro. Título 1, concepto de derecho y derecho objetivo. Capítulo 1, derecho, moral, religión y convencionalismos sociales. Estas son características de las normas jurídicas. El derecho ya vimos que es un conjunto de normas. La moral es un sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. La moral de uno mismo, o sea, no hay una ley que imponga una sanción que imponga una sanción cuando tú cometes una inmoralidad en ti mismo, o sea, por ejemplo, en tu persona, en tu casa. Cuando afectas a terceros es el problema. Convencionalismos sociales, sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible. La religión es un sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. Otra vez, aquí define muchas formas, estas características. Entonces, otra vez, por eso lo importante de leer los temas en el libro. Teoría general de la norma jurídica. Capítulo, fuentes del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas, por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etc., como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. Y aquí enumeran de forma más resumida cuáles son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son la ley, bueno, lo primero, la costumbre. ¿Qué entienden por la costumbre como una fuente de derecho? La costumbre, el hecho de hacer algo de una determinada forma a través del tiempo, se convirtió en ley. La ley detrás tiene una actitud o actividad del ser humano que ha ido pasando de tiempo en tiempo a través de los años y que finalmente esa se convirtió en ley. ¿Sí? No sé, qué ejemplo podemos poner? Estudiar. Vamos a suponer, en aquellos años, en la antigüedad, solamente la gente de la iglesia y seres muy influyentes podían estudiar. Estaba prohibido que la gente estudiara. ¿Sí? Entonces, pero la gente a escondidas seguía estudiando. Bueno, había gentes que a escondidas estudiaban. Muy diferente que nosotros, obviamente, pero estudiaban. Entonces, empezaron a influir en la forma de pensar y en la forma de hacer las cosas de los pueblos de antes, ¿no? Entonces empezaron a tener más fuerza, a influir sus ideas, y bueno, y eso posteriormente, dada la costumbre, se hizo ley. Ahora es un derecho que tenemos, el informarnos, el estudiar, el manifestarnos, eso se hizo costumbre y se formó ley. O sea, no fue de gratis, ¿no? No fue de repente vamos a darle chance a la gente que estudie, no. Fue una lucha a través del tiempo. Y así con muchas cosas.
Entonces, la costumbre es una fuente del derecho. La ley como tal, pues también es una fuente de derecho. La ley nos genera derechos y obligaciones. Automático, cuando tenemos un derecho a la vida, derecho a estudiar, derecho a votar, derecho a muchas cosas, automáticamente nos genera obligaciones. La jurisprudencia es ahorita lo vamos a ver más adelante, como quiera, en esta misma presentación. La jurisprudencia es un conjunto de decisiones dadas en asuntos posteriores, en juicios que se resolvieron de una determinada manera. Esos juicios se van recopilando en un libro que se llama jurisprudencia, y cuando se presenta esa situación o una situación parecida, tú recurres a esa jurisprudencia, a ver cómo resolvieron ese asunto que hoy se parece mucho a antes cómo lo resolvieron. Entonces, eso ayuda mucho para resolver y es fuente de derecho, o sea, es válido. Tú, a la hora de resolver un asunto legal con alguna situación, tú dices, de acuerdo a la jurisprudencia de tal fecha, de tal corte del estado tal, etcétera, etcétera, se resuelve así. Y así lo hacemos, ¿no? Y las doctrinas también son fuentes de derecho porque son lo que la gente estudia, cuando la estudiosa del derecho, los juristas, los que estudian la Constitución, los que estudian las personas, la familia, cuando lo estudian muy a fondo, les llaman doctrinas. Entonces, también esas son fuentes de derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos bien, muy bien. Teoría general de la norma jurídica. Capítulo 2. La costumbre como fuente de derecho, lo que les comentaba hace un momento. La costumbre se forma de dos elementos. Uno material, que consiste en la repetición, lo que les dije ahorita, de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. O sea, la costumbre, el comportamiento repetitivo de algo, y también cuando se determina que esto es conveniente para la sociedad, se hace como una fuente de derecho y se hace ley. Capítulo 3, la ley y el reglamento. Una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Eso es lo que significa la ley. La ley es una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. ¿Quién es el Poder Legislativo? Los que hacen las leyes. O sea, el Poder Legislativo, ¿en quién radica? Senadores y diputados, regidores. Entonces, el jefe de Estado vendría siendo el presidente. ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, vamos bien. Okay. El principio, este es un punto muy importante, muy importante. Lo deben de saber siempre. Capítulo 4, el principio de irretroactividad de la ley. Este principio está hasta en la Constitución, en el artículo 14 de la Constitución. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. Entonces, tengo un videito ahí, ahorita lo vamos a ver, pero les explico así muy rápido. El principio de irretroactividad de la ley. El principio de irretroactividad de la ley no es otra cosa que cuando, vamos a poner un ejemplo, que cuando
una persona es enjuiciado por algún tema, haz de cuenta, y lo vamos a ver en el video. Si una persona comete un delito en el 2011, ¿sí? Comete un delito en el 2011, pero denuncian, la persona afectada denuncia en el 2012, ¿sí? Se hace todo el procedimiento y en el 2013 ejecutan la orden de aprehensión y lo atrapan al cuate, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese delito está encuadrado en alguna ley, pero en ese momento, entre el 2011 y el 2013, hubo un cambio en esa ley. Ahora se supone que la ley tiene, la sentencia es mayor. Antes eran 5 años, ahora son 8, por decir algo. ¿A qué se refiere el principio de retroactividad de la ley? O sea, el precepto en la Constitución dice no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No se le da efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué pasa? ¿Qué ley le vamos a aplicar al cuate? ¿La nueva ley que se acaba de modificar o la ley que estaba cuando él cometió el delito? Se le va a aplicar la ley de cuando él cometió el delito, ¿sí? Esa es la ley que se le va a aplicar. Si por el caso la ley, esta nueva que se está modificando, en vez de 5 años dice 4, se puede utilizar en beneficio de la ley. O sea, en perjuicio no, en beneficio sí se puede utilizar. Es la excepción a la regla. Entonces, a eso se refiere eso, ¿sí? No sé si me quedó claro, si me expliqué bien. Pero vamos a ver un videito que habla sobre eso. Ese video está muy clarito. ¿Les parece? Vamos a ver. Pues bien, vamos a terminar el tema de retroactividad. La manera de membranza, nada más recordar. Dejar de compartir. Se han estado integrando gente. Déjales, voy a compartir el video. Les voy a compartir el video. Vamos a ver. ¿Sí lo ven por ahí? Sí, sí se ve. Ok, Sí, ya se está viendo. perfecto. Acuérdense, ¿qué es la retroactividad? De manera, dos reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se cree el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico y esa es la que debemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podemos decir que la retroactividad es una norma jurídica que surta sus efectos, hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción
puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surta efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto, lo que logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso no puede hacer. La norma pueda volver hacia atrás a la regla general. La norma puede ser, pero aquí viene una la regla. Solamente aplica si, solo si esa retroactividad en beneficio de las personas o de los sujetos sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después, la víctima o el sujeto pasivo de delitos se presenta en el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Entonces, fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero del 2011, cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento de que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto, real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito. No importa cuándo se le acusó formalmente o cuándo se le detiene, lo que importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, en el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado,
la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma, es decir, fíjense, podemos aplicar eh, la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene, que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento que comete el delito, pues entonces aplicamos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces aplicamos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente es la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en ese momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, pero perdemos de vista que el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmó un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar. La norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema. Pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. ¿Qué les pareció? ¿Quedó claro más o menos? Sí, todo quedó muy claro. Sí se le entendió. Qué bueno. Vamos a seguir con la presentación. ¿Dónde me quedé? Sí la están viendo por ahí, ¿verdad? Muy bien.
En el conflicto de leyes en el espacio, ese es otro tema muy importante, que es importante que lo tengamos claro. El conflicto de leyes en el espacio se refiere al espacio territorial en donde la ley puede y debe ser aplicada, y en el caso que para un mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes que se contraponen, determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de otras. Ese es un caso parecido al que vimos ahorita anteriormente, pero ¿qué ley le aplicamos a este cuate, por ejemplo? El mismo caso, el mismo asunto. El delito lo cometió en Tabasco y él ahorita está en Monterrey. Entonces, la gente de Tabasco, vamos, cometió un delito en Tabasco y cometió otro en Monterrey. Pero la gente de Tabasco, a través de un exhorto, nos avisa que presume que esa persona que cometió el delito en Tabasco se encuentra en Nuevo León o en Monterrey. Lo buscamos, lo encontramos, lo agarramos y resulta que también cometió un delito aquí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Se le va a aplicar la ley de Tabasco y luego la de Nuevo León, ¿o qué va a pasar? Ese es uno de los casos. El otro caso es, por ejemplo, cuando una persona viaja a Estados Unidos y comete un delito allá. Entonces, comete un delito allá, pero se regresa a México. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la gente de Estados Unidos lo busca, nos avisa a nosotros que está buscando a esta persona, nosotros lo encontramos, lo tenemos agarrado aquí, y por eso se da el proceso de extradición. Es por eso cuando Estados Unidos pide, ya últimamente son los narcotraficantes, oye, tráemelo para acá, porque en mi país cometió un delito. ¿Qué leyes vamos a aplicar? Entonces, aquí también tengo otro videíto que más o menos explica cómo está esto. Son temas complejos, pero una vez que los atiende uno y los lee en el libro y busca algunos videitos, se apoya con algo de información, le queda a uno más claro. Por eso es algo que les quiero decir ahorita. Esta presentación es como un apoyo, ¿sí? Un apoyo a sus clases. Tienen que ustedes meterse a su libro, leer, preguntarme a mí, buscar, etcétera, para que queden bien claros los conceptos. Yo les pongo la presentación como apoyo. Aquí estoy yo para aclarar cualquier cosa, pero sí se tienen que ustedes meter en el libro y lo más adelante en el Código Civil y lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver un poco el video de este tema. Bueno, aquí hay un esquemita donde les puse yo conflictos de aplicación de leyes en el espacio. Hay leyes que son única y exclusivamente territoriales, de territorialidad absoluta. Nomás esa ley es para el Estado de Nuevo León, por decirlo así. Y luego hay uno de combinación de territorialidad y exterritorialidad. O sea, son leyes que son, como les dije, que son solamente para el Estado, para el país de México, y leyes que van más allá de un país, ¿sí? Y son tratados que se tienen entre varios países, ¿sí? Vamos a ver un videito, está muy sencillo este video, maneja un caso concreto, pero explica esto muy padre. Vamos a ver. Se tarda tantito, ¿no? Derecho internacional. Mm. Ahí si quieren apagar su micrófono. Todas leyes en el espacio.
Quisiera iniciar este tema planteando un pequeño problema, y es, ¿cuál es la ley que se aplicará para resolver el problema de responsabilidad civil planteado en un accidente en una aerolínea? La chica que está presentando hace un caso concreto. Simula una situación que pasó y cómo lo va a ir resolviendo. Turca que ocurre en la ciudad de París, en la cual viajaban personas de diferentes nacionalidades y el mismo que fue construido por una empresa norteamericana. En este problema tenemos que es un... A ver, no sé, pues ustedes aquí que no se escuchaba bien, lo voy a poner desde el principio nuevamente. Derecho internacional, conflicto de leyes en el espacio. Quisiera iniciar este tema planteando un pequeño problema, y es, ¿cuál es la ley que se aplicará para resolver el problema de responsabilidad civil planteado en un accidente en una aerolínea turca que ocurre en la ciudad de París, en la cual viajaban personas de diferentes nacionalidades y el mismo que fue construido por una empresa norteamericana? En este problema tenemos que es al mismo tiempo, pero es diferente espacio. En México hay que recordar que el derecho internacional privado se divide en 4 formas principales o abarca 4 formas principales. Primero tenemos la nacionalidad, en segundo la condición jurídica de los extranjeros, en tercero el conflicto de leyes y en cuarto el conflicto de competencia judicial. Hay que recordar que las fuentes del derecho internacional privado pueden ser nacionales e internacionales, o son nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales tenemos lo que es a la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Dentro de las fuentes internacionales tenemos a los tratados y convenios, la jurisprudencia internacional y la costumbre internacional. Los conflictos de leyes se van a dividir en 2 partes fundamentales. La primera parte nos habla de conflictos de legislaciones entre 2 entidades federativas, y la segunda nos va a hablar sobre conflictos derivados de la pretensión de la aplicabilidad de una ley extranjera en una determinada región federativa. Dentro de los conflictos de leyes tenemos lo que es el artículo 121 constitucional. Este artículo 121 menciona 4 apartados principales. El primero menciona que las leyes de un estado son de tener efecto en su propio territorio. El segundo, que los bienes muebles e inmuebles se regirán por su ubicación. El tercero, que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado solo tendrán fuerza ejecutoria de este cuando así lo dispongan sus propias leyes. El otro es que actos de estado civil tendrán validez en otros estados. Y finalmente, que títulos profesionales tienen validez en otros estados. Por tanto, para la resolución de los conflictos de leyes en el espacio se utilizan 3 principios fundamentales. El primero es la territorialidad absoluta. Este principio nos menciona que las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro de su territorio sin importar la nacionalidad. El segundo es el principio de extraterritorialidad absoluta. Este menciona que se da cuando tiene fuerza de aplicación a nivel nacional y se puede extender a ordenamientos jurídicos extranjeros. Esto significa que se aplica este principio cuando los delitos que se cometen en el extranjero, pero que tienen repercusión en un determinado país, pueden ser juzgados en este último, para lo cual se solicita la extradición de los culpables. Y por último, hay un principio que es combinado, que es el de la territorialidad y territorial combinado. En este principio nos menciona que la aplicación combinada de una ley para actos generados en su territorio, como también en ciertos casos, puede aplicarse para actos fuera de su ámbito espacial. Entonces, por lo tanto, dependiendo del tipo de conflicto, es el tipo de principio que se va a aplicar. Gracias. Muy bien, ¿qué les pareció? Está interesante, ¿no? Vamos a la presentación.
Muy bien, es un tema un poquito complejo, pero como les digo, ya leyendo un poquito y entendiéndolo bien, está sencillo. Básicamente es qué ley te voy a aplicar de acuerdo a donde cometiste el delito, si dentro del Estado, fuera del país, o de dónde te encuentras. Teoría general de la norma jurídica, capítulo 6, la jurisprudencia como fuente de derecho. Es lo que les decía de la jurisprudencia. Voy a ponerles también un texto ahí interesante, pero no, la verdad es que no encontré uno que estuviera sencillo. Dices, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. Les decía que la jurisprudencia es un libro donde están descritas situaciones o asuntos, sentencias, y están descritos ahí cómo fueron resueltos. O sea, situaciones complejas, se vacían en ese libro para que posteriormente se presente un caso similar, recurres a esa jurisprudencia y ves cómo lo resolvieron. Entonces, eso ayuda mucho para resolver un asunto que está sucediendo en este momento. ¿Alguna duda hasta aquí, señores? ¿Y señoras, señoritas? No, hasta ahorita ninguna. Con esto terminamos la sesión. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, como les digo, esta presentación o esta sesión está siendo grabada, entonces la voy a poner en el aula. Por si quieren ver algún tema adicional, verlo con más calma, ahí pueden acceder a ella. ¿Ok? Está perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues ya no les quito el tiempo. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, estoy a la orden. Gracias.